El tema que vamos a hablar en esta mañana se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 13. Es la porción que he tomado como base para poder hablar acerca de este tema que entiendo sumamente importante. En Hechos capítulo 4, versículo 13, así nos dice la palabra del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esta porción llamó mucho mi atención porque es una porción de la palabra del Señor donde estos hombres pudieron ver en Pedro y Juan algo diferente. Lo que vieron que era diferente era que la influencia de Jesús había cambiado su vida. El tiempo que habían estado con Jesús había cambiado su vida. Y eso me llamó mucho la atención porque yo no sé si usted conoce al Señor qué tiempo tiene en el Evangelio. Pero mi pregunta es, ese tiempo que usted tiene en el Evangelio, ¿cómo ha influenciado Cristo en su vida y en mi vida? De tal manera que los demás pueden ver que realmente nosotros estamos con Jesús. Algo que tenemos que ver, hermano, y eso hace tiempo, es algo que nos estrujan en la cara. Y recuerdo una persona que me hizo esta pregunta: ¿qué diferencia tienen ustedes y nosotros? Y eso me llamó mucho la atención. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ustedes, los evangélicos, los llamados evangélicos y nosotros? Y eso me hizo, hermano, siempre pensar que había que mostrarle cosas visibles a las personas de que realmente nosotros estamos con Cristo. Y yo tengo en esta mañana 5 cosas que yo quisiera compartir, que son evidencias, hermano, visibles de que nosotros estamos con Jesús. Si esas evidencias, y no me malinterprete, yo no vengo a juzgarle si usted es creyente o no. Yo no vengo a ponerle en duda su salvación. Si usted ha tomado este tema como esto, no es el propósito del tema. Porque ese no es trabajo mío. El trabajo de nosotros no es verificar quién es y no es. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Pero sí algo en esta mañana es que nosotros podamos, hermanos, y aún los amigos que nos están escuchando, que usted, si no conoce al Señor, pueda analizar a través de estos puntos si realmente somos diferentes o no. Si realmente hay algo de diferencia entre los que sirven al Señor y no le sirven. Hermanos, si nosotros viéramos de manera natural todo lo que le ocurre al creyente y lo que le ocurre al no creyente, nosotros vamos a ver que parecemos que somos lo mismo. Tenemos problemas familiares. No es, hermano, algo que nosotros podemos tapar con como querer tapar el sol con nuestras manos. Hay divorcio en medio de los creyentes, al igual que hay divorcio en medio de los que no son creyentes. Hay problemas familiares con los hijos, lo mismo que tienen los demás. Hay problemas económicos, creyentes que están pasando por situaciones económicas, al igual que los demás. Hermanos, y lo que nunca tal vez se pensó, hay creyentes que sufren una depresión en su vida que no han podido salir de allí. Creyentes que tienen que estar de psicólogo a psiquiatra.
ya han pasado de psicólogo a psiquiatra. Y esto, usted, cuando ve dos personas en este mismo cuadro de problemas y de dificultades, la pregunta que una persona se haría entonces, ¿qué es lo diferente que hay? Tienen los mismos problemas familiares. Tienen los mismos problemas con los hijos, con las esposas, con los vecinos. ¿Cuál es la diferencia que hay entonces? En esta mañana yo quisiera que nosotros podamos entender que hay 5 virtudes que Dios ha dejado para que nosotros, hermanos, en medio de este mundo, nosotros oramos cada martes y le pedimos al Señor y le decimos, Señor, queremos ser sal y luz. Y muchas veces eso de sal y luz solamente nos queda como si fuera simplemente un nombre más que le han puesto a la iglesia. Pero en esta mañana nosotros vamos a ver que si nosotros realmente hemos estado con Jesús, naturalmente, es algo natural, porque no es algo que nosotros hemos adquirido por nuestros medios, sino que la influencia de Jesús en nuestras vidas, lo que Jesús ha derramado en nuestras vidas, automáticamente estas 5 cosas tienen que permanecer en nuestras vidas y ejercitándose. No tan solamente estar allí, sino ejercitándose cada día. Hay algunas cosas que nosotros vamos a mencionar y quiera Dios que usted no lo tome como algo tan sencillo. Un ejemplo, el primer punto que tengo. El amor. Tal vez usted ha oído tanto del amor que usted dice, vuelve con lo mismo. La misma cosa de nuevo, el amor. Este es el primer punto, hermano, que nosotros debemos de entender que solamente los creyentes son posibles de amar. Es posible que amen. Tal vez los inconversos me están oyendo, los que no son creyentes ahora mismo y están diciendo, pero el pastor se pasó ahí. Que solamente los creyentes pueden amar. No quisiera yo contestárselo. Quisiera ir a la Biblia. Acompáñeme, por favor, a la palabra del Señor, porque si soy yo que estoy diciendo esto, no tiene ningún valor. Pero usted va a notar ahora mismo en la Biblia, y nosotros vamos a ver que este texto que nosotros hemos leído tanto, yo quisiera que nosotros ahora lo leamos, hermanos, como que si es la primera vez que vamos al texto. Vamos a 1 de Juan capítulo 3, el versículo 13 al 14. 1 de Juan capítulo 3, 13 al 14. Miren allí, hermano, por favor, olvídense que usted ha leído este texto. Y vayamos y leamos este texto con mucha quietud y pidiéndole al Señor que nos permita poder darle el sentido correcto a lo que Juan nos dice allí. Dice allí el apóstol Juan, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. La primera parte que va a presentar el apóstol Juan es que nos va a decir que una de las evidencias que tiene alguien de que ha pasado de muerte a vida es que ama a su hermano. Ahora, Juan no se queda ahí. Sigamos leyendo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Y escuchen esto, hermano, que usted lo pasa de largo y yo también.
y lo pasamos como que si ese texto es simplemente un poema que se está diciendo. Y allí lo que se está hablando, hermanos, es de muerte y vida. Eso es, hermano, lo que se está hablando, hermano, está en juego. ¿Usted sabe qué? La muerte o la vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en esto. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Wow! Tal vez usted ha leído ese texto y no está dándole el sentido que Juan le está dando. Hermanos, lo que está diciendo el apóstol Juan es que Jesucristo murió por nosotros. Él vino, hermanos, ¿usted sabe qué? A dar su vida en rescate de nosotros. Y simplemente por algo, porque nos amó. Ahora dice Juan, usted ha estado con Jesús. Jesús está en su vida. Jesús ha derramado el amor de Él en su vida. La influencia de Cristo está en su vida. Hay algo que va a evidenciar eso. En que si Él puso su vida por nosotros, nosotros también estamos capacitados por el amor de Dios para poner nuestra vida también por los hermanos. Oye, hermanos, pareciera como que me fui, si fuera en una escala, como que me fui muy lejos. De una escala del 1 al 10 me fui inmediatamente. Porque lo que está diciendo Juan aquí es cosa que ya llega a la escala 10. Poner la vida por los hermanos. Cuando tal vez no hemos llegado ni a la segunda escala que va a hablar Juan. Miren la segunda escala que va a hablar Juan. Porque Juan comienza como de la escala ya y comienza a descender. Miren ahora. Baja un poquito, miren ahora. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, Juan hace una pregunta. ¿Cómo mora el amor de Dios en su corazón? En él. Yo no sé si usted está tomando esta lectura y dándole el sentido correcto. Lo que estoy viendo, hermanos, es que más de lo que nosotros hablamos del amor, es que el amor es algo que debe de ser ejercitado naturalmente por aquellos que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Hermanos, ya en estos días de pandemia hemos hablado varios temas. Hemos hablado acerca de lo que es el tiempo en que nos ha tocado vivir, tiempo peligroso, y que lo aprovechemos. Se ha hablado de permanecer en la oración. Se ha hablado de varias promesas que tenemos en Dios. Y hemos hablado dándole al pueblo un consuelo a través de este tiempo. Yo he visto, sin nosotros tener ninguna intención de hacerlo, lo que he visto en todos los mensajes que hemos dado durante todo este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo, es que todos los que han pasado por aquí han dado consuelo a la congregación. Pero hermanos, ya estamos viendo que están volviendo de nuevo las cosas a fluir. Ya se están abriendo algunas cosas. Y al abrirse algunas cosas nos está diciendo que ya nosotros tendremos que ir aprendiendo a vivir en este medio que nos ha tocado vivir. Y al tocar en este medio que nos ha tocado vivir en este tiempo, hermano, tenemos que saber que una de las cosas que va a hacer más falta, ¿usted sabe qué será? Ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Ahora no va a depender de darle consuelo, ahora es el compromiso que nosotros tenemos de hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer. Ya tenemos el consuelo. Dios, hermano, finalmente, el último mensaje, lo que habló, que aun si nosotros partimos estaremos con el Señor. Y un día, esa reunión será de todos los creyentes.
Ya, eso fue el último mensaje que se dio. Pero hermanos, hay que ir avanzando en la vida. Yo veía algo que me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención ver que a pesar de todo lo malo que ha traído esto para muchas familias, de lo cual nosotros hemos orado y pedido al Señor su compasión y su misericordia por familiares que han perdido, hemos visto a través de los medios que una de las cosas que le ha acontecido a la naturaleza es que al hombre estar escondido en su casa, la naturaleza ha florecido. Oiga esto, el hombre escondido en su casa, la creación, las cosas naturales han florecido mejor. Oh hermano, se ha disminuido casi a 1 y pico de por ciento los crímenes, las delincuencias. Todo eso ha bajado cuando el hombre está escondido. Han dicho que aún especies que estaban en peligro de extinción, hermanos, están otra vez, ¿usted sabe qué? Reproduciéndose. Y usted ve la calle como limpia y los pajaritos allí disfrutando todo lo que es el universo mientras que el hombre está dentro, escondido como rata, como algunos dicen, escondiéndose de este virus. Y mientras que están escondidos, la naturaleza se va limpiando. Y ya no hay tanta contaminación visual, auditiva. Y hermanos, se ve como si fuera una paz el mundo. Pues se está acabando ya. El hombre está saliendo de nuevo. Y va a salir. Y ya ustedes, si los vieron, ya crímenes, ya comenzando, ya está el hombre otra vez en su ritmo. Ahora, hermanos, yo le pregunto a los que conocen al Señor, ¿a qué saldrá ahora los que conocemos al Señor? ¿Qué cosas nosotros mostraremos cuando salgamos otra vez a los que no conocen al Señor? Ya nosotros sabemos, hermano, y la humanidad está consciente de eso. El hombre es lo que ha dañado esta creación. El hombre lo ha dañado. Y el hombre va a salir de nuevo a su trabajo, a sus quehaceres, a su fiesta, a su ritmo. Y usted verá cómo ahora aumentará una vez más todas esas cosas que estaban apagadas. Porque el mal está dentro del hombre. Pero hermanos, mi propuesta es que cada creyente en medio de este tiempo podamos tomar estas evidencias que el Señor nos ha dado naturalmente y lo ejercitemos. Hermanos, yo no le estoy pidiendo algo que usted no puede hacer. Yo no le estoy diciendo algo que es imposible para usted. Dios nos ha capacitado porque ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Y algo que nosotros podemos ver en este texto es que cuando habla acerca de lo que Cristo hizo, cuando las personas vean, hermano, el amor que hay entre nosotros, y una de las cosas que tengo que decirle para ejercitar este amor, son cosas que vuelvo y lo bajo un poquito más. Lo puse allá en el nivel 10 y bajé a que hay alguna necesidad que el hermano tenga y usted pueda ayudarlo. Pero lo voy a bajar un poquito más, hermano. Un poquito más, cosa más sencilla. Cosa práctica más sencilla. O todavía en este tiempo, hermano, todavía en este tiempo, hay hermanos que no se han comunicado. Ni a través de las redes, no se ven. O sea, pareciera como que su vida se acabó cuando dejaron de asistir a la iglesia. Como que ya su vida religiosa allí paró. No hay culto en las iglesias. Hermanos, pero todavía hay hermanos que están sufriendo la pérdida de seres queridos. Pastores, como el pastor Fidel, perdió a su madre. No ha cesado eso. ¿Qué
ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted con esto? ¿Ha seguido su vida simplemente de religioso venir a escuchar? Pues hermanos, una de las cosas que es el ejercicio del amor, y escuche esto muy bien, un ejercicio sencillo del amor. No tan solamente llegar al 10, que usted ponga su vida por su hermano. Esto es ya, mira hermano, lo máximo ya. Pero una cosa tan mínima como esto. Romanos capítulo 12, versículo 15. Allí nos va a decir, ¿usted sabe qué? Lloren con los que lloran y gócense con los que se gozan. Eso es un ejercicio del amor en medio del pueblo de Dios. Oh, hermanos, no es posible, nos dice allí, que nosotros solamente estemos enfocados en algunos puntos de los hermanos, sino está expresando que en medio de cualquier situación que pase el hermano, nosotros estamos, ¿usted sabe qué? En plena comunión con el hermano. Si está sufriendo, usted sabe lo que estamos nosotros también haciendo, sufriendo con el hermano. Hermano, eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra del Señor. Usted lo puede buscar allí en 1 Corintios capítulo 12, el versículo como 8 o 12 por ahí de 1 Corintios 12. Si uno sufre, todos sufren con él. Hermano, esas cositas sencillas son como nosotros vamos ejercitándonos en algo que Dios nos ha dicho que es el distintivo de aquellos que han estado con Jesús. El distintivo es el amor que va a haber entre ellos. Y la otra cosa que nos va a decir es, no buscando cada uno lo suyo propio, sino lo que es del hermano. No buscando cada uno lo suyo propio, sino lo de los demás. Hermano, todo este texto que yo le estoy leyendo son evidencia de que Cristo ha estado en su vida. ¿Y por qué? Hermanos, las personas dirán esto cuando eso exista en medio nuestro. Cuando nosotros, hermanos, estemos tan íntimamente relacionados con los hermanos, que cuando un hermano padece, que nosotros podamos, hermano, no simplemente darle una llamadita. Dios no está diciendo, y esto no es, hermano, algo simbólico. Cuando Él dice lloren con los que lloran, es algo porque Jesús lo mostró. Cuando fue a la tumba de Lázaro, cuando iba a la casa de Lázaro, dice la Biblia que Jesús lloró. Lloró con estos que estaban llorando, con sus hermanas. Jesús también, hermano, ¿usted sabe qué? Compartió ese dolor que ellas estaban pasando y Jesús también lloró. Pero también Jesús cenó con sus discípulos. También tuvo fiesta con sus discípulos. Estuvo en fiesta con sus discípulos. Y cuando las personas vean eso en nuestras vidas, ustedes saben que ellos van a decir, solo es posible si Cristo está en esa vida, porque eso fue lo que hizo Cristo. Solo Cristo puede amar así. Solo Cristo puede amar así. Hermanos, no se crea que las personas no tienen conocimiento de Cristo. Las personas tienen conocimiento de Cristo. Que no lo acepten, eso es otra cosa. Pero conocimiento de lo que hizo Cristo la gente lo tiene. Porque la gente al ver eso en medio nuestro, la gente dirán una sola cosa. ¿Usted sabe qué dirán? Solo Cristo puede amar así. Así es que si ellos aman así, es porque Cristo está en su vida. Porque eso no es posible en el mundo. Todo el mundo busca lo suyo propio. Todo el mundo solamente quisiera estar con los que tienen bienes, los que están disfrutando. Nadie quiere estar con el que sufre.
Y esta es la primera evidencia sin la cual, si no la tenemos, y vuelvo y repito, no es posible que nosotros hayamos estado con Jesús. Porque la influencia de Jesús en la vida de sus discípulos, dice la palabra del Señor, que fue tan fuerte que su vida reflejaba que habían estado con Él. La otra cosa, muy parecida, pero tiene que ver con otro aspecto. Tiene que ver, hermano, con la unidad. Con la unidad. Y esto se ha hablado muchísimo. Sin embargo, hermano, escuche bien esto. Jesús va a presentar, al igual que con el amor, que si no existe esa unidad entre nosotros, el mundo no conocerá que hemos estado con Jesús. Vamos al texto. Porque estamos viendo, hermano, realmente la gran pregunta, ¿qué nos hace diferente a los demás? Hemos visto que una de las cosas que nos hace diferente es que estamos capacitados de amar de tal manera que podemos hasta llegar a lo máximo de dar nuestra vida por los hermanos. Al igual que como Jesús lo hizo. Pero no se vaya tan lejos. Comience por lo sencillo. Porque si no comienza por lo sencillo, de interesarse por su hermano, si tiene alguna necesidad, si está enfermo, si tiene alguna pérdida de familiares, si no se preocupa por eso, no es posible que usted diga que va a poner su vida por su hermano. Así que, hermanos, volviendo otra vez a lo que es el proceso de la vida cotidiana, nosotros queremos ahora que cada uno de nosotros entendamos que hay compromiso en la vida del creyente, que nosotros debemos de hacerlo. Y no es que no lo tenga, no es que usted no tenga amor, no es que yo no tenga amor, es que lo ejercitemos. Y ese ejercicio, hermano, se trata de que nosotros estemos dispuestos cada día a no buscar nuestro propio bien, a no buscar lo nuestro, solamente pensando en Giovanni. Yo comí, yo necesito esto, Giovanni, no, que yo pueda pensar en los demás, que cada uno podamos pensar en los demás. ¿Cómo está fulano? ¿Qué le está pasando a mi hermana fulana? ¿Por qué fulano no le hemos visto? Hermano que no hemos visto jamás, que no se conectan, que no tienen como interés de buscar y de llamar y de decir, estoy interesado en escuchar la palabra de Dios, en ver a mis hermanos. No, hermanos. Eso es una evidencia. Eso es una evidencia. Si usted está dispuesto a todo el tiempo estar en ese ejercicio con los hermanos, es una evidencia de que usted ha estado con Jesús. Si no, verifique la vida de Jesús y usted verá que todo el tiempo de su vida, ¿a qué se dedicó? Fue amar a los demás, a buscar el bienestar de los demás. Así que, hermanos, yo no le estoy diciendo eso a usted. Yo pienso que cada uno de nosotros debemos de tomar esto y ejercitarlo. Ahora, el otro punto tiene que ver con la unidad. Vayamos allí a San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Y usted verá algo interesante aquí. San Juan capítulo 17. Miren esto, hermano, porque cuando leemos este texto, también no vemos el énfasis que Jesús hizo en esto. Lo leemos y pareciera en el versículo 21 como que lo entendimos. Hermanos, y tengo que decirle que todavía yo no he entendido completamente esto. Todavía yo no lo he entendido completamente. Y tal vez usted piensa que ya lo entendió. Tengo que decirle que usted no lo ha entendido tampoco. Oiga cómo dice. Versículo 20.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. Y oiga esto, para que todos, fíjense cómo dicen, para que todos, tal vez usted ha leído eso y dice, para que el grupito en que yo me envuelvo en la iglesia con los demás, seamos uno. Hermanos, no es eso que está diciendo. Está diciendo que aún los que van a creer por la palabra del evangelio, para que ellos se integren y todos seamos uno. Yo no sé si usted entendió eso. Yo todavía no lo he entendido. No lo he entendido en la práctica, hermano. Y oye cómo dice. Oiga. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué va a ser eso? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado. Oiga esto, hermano, yo no sé si usted ha leído ese texto. La gloria que tú me diste, yo se le he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, si hay algo que yo sé que el Señor tendrá que corregirnos en el cielo, es este versículo. Hermanos, yo que he estado en muchas iglesias, en muchos lugares, yo he estado en iglesia de negros solamente. Ahí no entran blancos. Iglesia de negros solamente. He estado en iglesia de blancos donde me permitieron entrar. Iglesias de rico. Iglesias de pobre. Y cuando nosotros leemos esto, hermanos, esos dos no se pueden juntar en un mismo sitio. Y yo digo, ¿y qué fue lo que Jesús dijo aquí? La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo no lo entiendo. Si usted entendió ese texto, por favor, me escribe, me llama y me dice, yo lo entiendo perfectamente el texto, pastor. Usted necesita crecer un poquito más en el conocimiento de la palabra del Señor. Sí, lo reconozco. Enséñeme ese texto porque yo no lo he podido entender. En la práctica de la vida cotidiana del creyente, no he podido entender este texto. Una unidad como el Padre Cristo, que hermanos, nada de lo que ellos hacían, lo hacían dividido. Todo está, o lo que hacen. Jesucristo dijo que Él no vino a hablar por su cuenta, que todo lo que el Padre vino, Él es lo que va a hablar. El Padre que da testimonio del Hijo, dice Él. Ahora, miren hermanos, cuando Jesús va a dejar el Espíritu Santo, Él dice que ese Espíritu que Él iba a dejar, no iba a enseñarle otra cosa, sino lo que Jesús le había enseñado. ¡Oh, qué unidad en medio de este cuerpo! En medio de esa deidad. ¡Qué unidad! Nadie está por su parte. Todo está totalmente, usted sabe cómo, unido de tal manera que todos están haciendo lo que le corresponde hacer en esa deidad. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús va a decir que Él, esa gloria que Dios le ha dado,
Él nos lo ha dado a nosotros para que nosotros podamos ser así como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no lo he entendido ese texto. Tal vez le hablé de iglesia afuera, donde hay divisiones entre negros, entre negros, blancos, judíos, clases sociales, todo es una división. Pero si venimos al país, nosotros vamos a ver que aún aquí hay iglesias, que hay una clase, que solamente esa clase se puede reunir. Ahí no se puede llegar en cualquier persona. Son personas que andan con guardaespaldas y todo eso. Y no puede entrar cualquiera a las congregaciones. Pero bajamos un poquito más y entramos a nuestra congregación y nosotros vamos a ver que muchas veces nosotros mismos tenemos grupitos en la iglesia. Esos grupitos que hay en la iglesia son los míos. Son los que yo puedo compartir. Si se le muere a alguien, si está de esto, con ese grupito es que yo comparto. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Para que todos seamos uno. Yo no lo entiendo. Por favor, escríbame y explíqueme ese texto, que yo no lo he entendido. Hermanos, de lo poco que yo puedo entender aquí, es que cuando Jesucristo está en nuestras vidas, se acabó todo lo que tiene que ver con lo que nos separa de los fundamentos de Cristo. Todo lo que nos separa. No hay nada que nos separe de esos fundamentos. Y esos fundamentos todos los creyentes debemos tenerlos. No es verdad, hermanos, que porque una persona está en nuestra congregación y tiene otro estatus económico, social o de cualquier índole, no es verdad que ese hermano no puede unirse a alguien que ni aún sabe leer. Es que no es posible en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús, este que no sabe leer y este que es un intelectual, estos tienen cosas que los unen más fuerte que lo que es el nivel social. ¿Usted sabe qué es? El Espíritu Santo que está en nuestros corazones. La palabra de Dios, que es lo que nos guía. Tenemos, hermano, el mismo espíritu, dice el Señor. Tenemos la misma fe. ¿Cómo es posible que en el mundo se pueda dar eso? Eso es imposible. Solamente en la iglesia es posible porque tenemos, hermano, lo necesario para que esto sea una unidad perfecta. El mismo espíritu, la misma fe, el mismo bautismo. Tenemos todo, hermano, lo necesario para poder permanecer unidos como un cuerpo en Cristo Jesús. Ahora, del dicho al hecho, pareciera como que el estrecho es grande. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hermanos, yo pienso que nos hemos descuidado de lo que es el ejercitarnos en estas virtudes que Dios nos ha dejado. Y esto nos ha llevado a que el mundo no pueda ver diferencia entre los que sirven al Señor, entre los que están con Cristo y los que no están con Cristo. O ese texto que he tomado, dice la palabra de Dios, que cuando ellos vieron el denuedo de Pedro, cuando ellos vieron cómo Pedro se expresaba sin ser un hombre sin letra, y algo que nosotros pensamos es que para ser un gran predicador tiene que ser un tipo elocuente. Cuando esos hombres vieron la expresión de Pedro, dijeron, ese ha estado con Jesús. Porque la expresión de Jesús fue algo sencillo, pero poderoso su palabra. Y las personas en medio de las iglesias están buscando personas con un léxico, con un lenguaje tremendo que pueda llegarle. Y ellos dicen, ese sí es un hombre utilizado, ese que yo quiero oír. Hermano,
Y Jesús, una de las cosas que enseñó fue que Jesús podía comunicarse tanto con Nicodemo, un maestro. ¿Usted sabe cómo con quién? Como con una ramera a sus pies. Podía comunicarse entre esos dos, un hombre rico y una mujer ramera. Jesús podía comunicarse de manera normal. Porque su palabra, hermano, le llegaba tanto a este rico que le dijo a Nicodemos, oye, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y a esta le dijo, ¿usted sabe qué? Cuando le lavó los pies, le dijo, mientras que exista la palabra, esto se va a hablar de lo que tú hiciste con Jesús. Yo no sé si usted está viendo. Tanto ese rico, lo que le dijeron fue, oye, tú tienes que nacer. Y ahí está, mientras que se escriba, mientras que se narre de esto, todo el tiempo sabrán lo que tú hiciste con Jesús, a una ramera. Hermanos, lo que quiero llevarle es a que nosotros podamos entender que Dios nos ha unido en Cristo Jesús. De tal manera que esta unión no está parcialmente en las congregaciones. Es que hasta que todos, hermanos, esto es un trabajo de ejercitarnos en esto. Comience a pensar que, hermano, usted nunca en ningún momento ha averiguado de su vida. Llámelo, busque algo en su vida para poder comunicarse con ese hermano. Si no lo hacemos así, hermanos, al igual que la iglesia de negros, de blancos, de judíos, de este, aquí mismo en medio de la iglesia local, tendremos parcelas en medio nuestro. Y lo que nos sugiere allí en Corintios, este texto sí lo voy a leer. Este texto sí lo voy a leer porque es sumamente importante. Vayan a 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. Allí nos va a decir ese texto, hermanos, esto. Un pleito allí en Corintios de no acabarse entre los hermanos haciendo parcela allí. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pero no se queda ahí. Mire cómo dice el versículo 12, versículo 25 al 26. Miren el ejercicio de esto, hermano. Es un ejercicio que nosotros no podemos descuidar porque ya el Señor ha dicho que así es que el mundo conocerá que realmente Dios le ha enviado. Versículo 25 y 26. Para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos. Yo no sé si usted leyó ahí, pero ahí yo veo que dice, los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hermano, yo no quiero avergonzarlo. Yo no quiero que usted se avergüence con este mensaje. Yo lo que quiero es que recapacitemos e iniciemos este ejercicio de lo que Jesús ya hizo en nuestras vidas en la unidad. Para que, dice allí, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y oiga cómo dice, de manera
que si un miembro padece, oiga esto, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Oh, yo no quisiera que este mensaje se quede en el aire en nuestras vidas. Yo no quisiera que sea simplemente un mensaje más. Que usted esté escuchando un mensaje y dice, wow, qué mensaje tuvimos, qué bonito mensaje. No es eso que yo estoy buscando, hermano. Yo pretendo retarnos a cada uno de nosotros, no a usted, sino retarnos a que nosotros podamos ejercitarnos en lo que Jesucristo dijo, que cuando hagamos eso, las personas iban a reconocer que nosotros estamos con Jesús, que Jesús esté en nuestras vidas, que solamente Cristo puede mantener una unidad así. Solamente Cristo. No existe una institución en esta tierra que pueda mantener una unidad así. Solamente los que son de Cristo pueden hacerlo. Y eso es lo que Cristo quiere. Que el mundo pueda ver que solamente en Él está la unidad perfecta. Solamente en Él. Solamente Cristo puede mantener una unidad así. Oh, hermanos, si nosotros cada vez nosotros nos ejercitamos en esto. Oh, yo he visto iglesia, hermanos, y lo que le estoy diciendo es real. Yo he visto iglesias que personas se han convertido solamente, ¿usted sabe por qué? Porque han visto el amor que tienen los unos con los otros. Y eso lo ha motivado a escuchar el mensaje de esa iglesia y se han quedado en la congregación. Esto no está dicho simplemente por decirlo. Esto es algo que el efecto que Jesús dijo tiene que hacerse, porque Jesús dijo, el mundo conocerá que tú me enviaste por la unidad que ellos tengan. ¿O se equivocó Cristo entonces? Jesucristo, te equivocaste. Eso no funcionó, lo que tú dijiste. Hermano, eso no Jesucristo no se equivocó. Nosotros tenemos que ejercitarlo, porque eso es posible que el mundo lo vea. Si nosotros nos ejercitamos así en el amor, en la unidad, el mundo entenderá que realmente solamente en Cristo está el amor y la unidad. Y la otra cosa, tal vez no pueda terminar en esta mañana todo, pero sí, hermanos, algo que yo quiero que veamos es que hay otra cosa que nos identifica que hemos estado con Jesús. Y tal vez usted ha oído mucho hablar de esto. Pero allí en Mateo capítulo 18, el Señor va a decir esto. El Señor dice, miren, vamos a tener en medio de lo que es lo que es la iglesia, habrá problemas. Eso Jesús lo confirmó y lo confirmó diciendo, miren, si un hermano peca contra otro, lo ofende, ese hermano tiene un proceso que llevar a cabo para poder restaurar esa relación. Eso es para poder mantener la unidad, hermano. Fíjense, la base de todo es el amor. Pero ahora yo voy a ir a cómo Jesús nos lleva a poder entender que sí va a haber problemas. Pero que esos problemas tienen que tener una solución satisfactoria o una evidencia de que esa persona no es creyente. Esas dos cosas tienen que pasar. O esa relación vuelve otra vez a ser igual. Oiga bien, ¿me escuchó eso? Dice, igual, pastor, nunca va a ser igual la relación. Hay problema. Hay problema entonces. Tiene que ser hasta mejor la relación.
Porque el Señor va a dar, hermano, ahora un proceso para poder enseñar que solamente si están con Cristo es posible eso. Que la relación vuelva igual. Va a haber problema. Y él dice, oiga, si un hermano peca contra otro, ve y repréndele estando tú y él solo. Si ese hermano reconoció, miren, la relación volvió otra vez y ahora hay una vez más esa comunión entre los hermanos. Si ese hermano dice, yo le agradezco, hermano, que usted me lo haya dicho, pero tengo que decirle que no me interesa lo que usted me dice. Dice el hermano, bueno, ya yo cumplí. No es eso que dice Cristo. Dice, llama a 2 testigos más. Y ve dónde es el hermano. Para que el hermano pueda ver, o la persona, supuestamente hermano, pueda ver el interés que tú tienes de resolver esa situación. Ese hermano está viendo que tú tienes un interés tan grande que no tan solamente él no pudo, voy a buscar testigos para que ellos también puedan ir conmigo donde el hermano y poder, ese hermano, poder ser convencido por el Espíritu Santo. Y viene el hermano y trae 2 más. Lo que pasa es que nunca hemos hecho eso. Nunca. Yo, hermano, miren, realmente yo tengo mucho tiempo en la congregación y le voy a decir, ese proceso yo no lo he visto completo nunca. Nunca yo he visto ese proceso completo. Siempre eso queda, ¿usted sabe cómo? Por la mitad, al principio, o ni se utiliza eso. Sin embargo, ese es, hermano, una de las evidencias de que esa persona es un creyente en Cristo. Ahora usted buscó 2 más y el Espíritu Santo ya no tan solamente le habló a través de usted, sino que le habló de 2 hermanos. Hermano amado, el hermano fulano vino donde usted. Él está muy interesado en que esa relación en que esa situación se resuelva de la relación que hay entre ustedes. Porque somos del cuerpo de Cristo y es imposible que haya entre nosotros este distanciamiento, no social, ahora lo tenemos, pero ese distanciamiento emocional que usted no quiere ni saber de mí. Él ha venido otra vez a resolver eso. Y dice este hermano ahora, o este llamado hermano, dice, yo le agradezco que ustedes hayan perdido su tiempo otra vez con la misma situación. Le voy a repetir lo mismo que le dije al hermano. No me interesa resolver la situación con el hermano. Él es un fresco, él es esto, y no me interesa resolver la situación. Y el hermano se va avergonzado y dice, bueno, ya llevé testigo, ya yo resolví. Dice el Señor, no, todavía te queda parte del proceso. Este es un proceso largo, tedioso y vergonzoso. Pero es un proceso que cuando concluye bien, hermano, la relación vuelve a ser lo mismo o mejor. Y viene ahora el hermano y dice a los ancianos de la iglesia, a los pastores, le dice todo el proceso que él ha tenido y dice, yo he hablado con este hermano para que resolvamos esta situación y nuestra vida vuelvan a ser como un cristiano en Cristo Jesús. Nuestra relación vuelva a ser así, como un cristiano, como Jesucristo. Y dice el pastor o los pastores, vamos a hablar con el hermano. Y dice el hermano, pastores, yo les respeto mucho a ustedes y les agradezco que hayan venido a hablar conmigo. Pero yo repito lo mismo que le dije al hermano y que le dije a los 2 que él trajo. A ustedes les digo lo mismo. No me interesa resolver la relación con ese hermano. Él es un fresco y yo no voy a tener una vez más esa relación con ese hermano. Se acabó ahí.
Bueno, ya hice todo. Ahora, no tan solamente eso. Ahora llamen a la iglesia completa. Públicamente, hermano. El hermano fulano, esto y esto. Y el hermano se levanta y dice, no me interesa que la iglesia me diga lo que me dijo el hermano, lo que me dijo los testigos y lo que me dijeron los pastores. No me interesa tener... ¿Usted sabe qué? Eso es una evidencia de que esa persona, como dice el Señor, tenlo por gentil y publicano. ¿Usted sabe lo que significa eso? Ténganlo por un inconverso. En otras palabras, lo que le quiero llevar es que la evidencia de que usted ha estado con Cristo es que usted tiene la capacidad y yo de perdonar y devolver la relación otra vez a un nivel más alto, a un nivel mejor a través del perdón. Porque el perdón significa liberar todo lo que había en contra de esa persona. Así es que cuando esa persona queda liberado, la relación puede comenzar, ¿usted sabe qué? A fluir mucho más grande, porque ha sido liberado. Hermanos, si eso no existe entre nosotros, dice el Señor, ¿usted sabe qué? No ha habido en medio de esa persona que no está consciente de que solamente en Cristo hay perdón, la evidencia de que ha estado conmigo. Ténganlo por gentil o publicano. Ese es un inconverso más. Ese nunca recibió lo que es a Cristo Jesús. ¿Y por qué? Hermanos, porque solamente Cristo, solo Cristo y solamente Cristo puede perdonar como nos perdonó a nosotros. No hay otro que pueda perdonar así. Nadie más puede perdonar así. Usted sabe lo que es perdonarme a mí y no estrujarme en la cara todo lo que yo he hecho. Usted sabe lo que es perdonarme a mí y tirarlo en el fondo del mar todos mis pecados que yo he cometido. Usted sabe lo que es perdonarme a mí y nunca otra vez recuérdate, yo te perdoné, pero recuérdate lo que tú hacías. Nunca. Solamente Cristo tiene esa virtud de perdonar de tal manera que libera a las personas que ya no hay ninguna cuenta pendiente. Y Él está diciendo, si usted pertenece a Cristo, si Cristo ha estado en su vida, usted también ha sido influenciado por esa virtud de Cristo y usted y yo estamos en capacidad de perdonar, oiga bien, liberando a las personas sin tener que otra vez recordar lo que hizo y estrujárselo en la cara. Quisiera profundizar más, voy a finalizar con este último que me parece sumamente importante. Hermanos, este último tiene que ver con algo que nosotros lo hemos oído muchas veces y sin embargo no hemos atendido a lo que nos está diciendo el Señor. Y está en Lucas capítulo 14, 25 y 26. Lucas capítulo 14. Miren cómo dice ese texto allí. Grandes multitudes iban con Jesús. Hermanos, y yo cuando leía esto decía, wow, llegó un momento que la fama de Jesucristo llegó tan lejos que las multitudes se reunían para ir a ver a Jesús. Y yo pensaba en este tiempo, el evangelio se ha vuelto tan famoso que ya no sabemos, hermano, diferenciar, porque de antes los evangélicos, oigan cómo se diferenciaban los evangélicos antes. Cuando yo me convertí al Señor,
Una de las cosas que yo podía ver la diferencia de los evangélicos era que decían Dios te bendiga. Solamente los evangélicos decían eso. Cuando usted oía a alguien que decía Dios te bendiga, de tal manera, hermano, que el pastor Rolando dio algunas historias de personas que le dijeron Dios te bendiga y se escondieron, porque eso identificaba al creyente. Eso solamente se usaba entre los creyentes. Ahora, hermano, eso se usa, mire, entre las personas de toda clase, hasta los homosexuales. Usted lo oye diciendo, Dios te bendiga. Ya eso llegó de tal manera que no es lo que identifica a un creyente. Identificaba un creyente más atrás de donde yo estaba, que si era una mujer, no se podía desrizar. Y cuando una persona veía una mujer con unos cabellos durísimos, decían, esa es evangélica. Y eso lo identificaba. Identificaba andar con una Biblia todo el tiempo. El evangélico, hermano, antes tenía que andar con una Biblia todo el tiempo. Todo el tiempo. Andaba con su Biblia. Y eso lo identificaba. Y yo veía esto y decía, wow, parecía como que en este tiempo Jesús está tan de moda que ya los estándares de lo que es verdaderamente un creyente no se conoce. No se conoce. Pero sí se debe conocer, hermano. Esto que yo le estoy diciendo son virtudes que van a colocarnos en una diferencia con los demás. Oiga bien, que nadie podrá negarlo. Y son visibles hacia las personas. En Lucas capítulo estamos, que grandes multitudes iban con Jesús. Y cuando Jesús vio esa multitud dijo, espérense. Tal parece como que ellos piensan que esto es un mitin político. Déjame enseñarle cuáles son los estándares de ser mi discípulo. Y Jesús se voltea y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz, hermano. ¿Sabía usted que usted tiene una cruz que llevar? ¿Cuál es la cruz que usted tiene que llevar? Eso hay una equivocación tremenda. De tal manera, hermano, que yo siempre lo digo y vuelvo y lo repito de nuevo. Había un hermano que decía, mi esposa es mi cruz. Esa es la cruz mía. ¿Cuál es la cruz que usted tiene que llevar? Porque hay una cruz. Oiga como Jesús lo dice. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay una cruz que debemos llevar. Una de la identificación del creyente es una cruz que él tiene que llevar. Ahora, eso no se entiende fácil porque las personas han dicho equivocadamente lo que ellos entienden que es una cruz. Un ejemplo. Hay personas que entienden que una enfermedad es una cruz. Ahora, fíjense que el Señor lo que está diciendo, el que tiene que tomar su cruz, ¿quién va a tomar una enfermedad? La enfermedad es impuesto. Viene. Está diciendo que usted tiene que tomar su cruz. Tomar su cruz. Es algo que usted voluntariamente hace. Algo que usted toma voluntariamente que le va a causar, ¿usted sabe qué? Lo que va a enseñar el Señor. Priorizar entre Cristo y lo que usted tiene que dejar. Le pongo un ejemplo para que usted entienda. Un señor, cuando joven había matado a alguien
Y ese crimen se quedó como un caso sin resolver. Lo archivaron. No había forma de descubrir casi el crimen perfecto. No podían vincular a nadie con ese crimen, como hay varios crímenes. Ese hombre se convierte a Cristo Jesús. Y hizo algo que identificó que realmente tenía a Cristo en su corazón. ¿Usted sabe qué hizo? Se entregó a la policía y admitió que él era que había asesinado muchos años atrás a esa persona. Y que él estaba dispuesto a pagar la consecuencia de su acto. No lo tuvieron ni que juzgar, lo condenaron porque admitió su crimen y le echaron simplemente 8 años de cárcel. Hermanos, lo que está diciendo el Señor aquí, ¿usted sabe qué es? Que había en medio del pueblo que quería seguir a Jesús, tenía que entender que Jesucristo era la prioridad de su vida, que aun si tenía que entregar su vida por Jesús, estaba dispuesto a eso. Este hombre entendió que no podía seguir a Jesús con esa conciencia diciéndole que él le había quitado la muerte a una persona. Y puso a Jesucristo como su prioridad. Yo decido seguir a Cristo, aunque tenga que pagar la consecuencia de la cárcel. Él no sabía cuántos años le iba a echar. Pero hermanos, está diciendo Jesús, ¿usted sabe qué? Que cualquier cosa que a usted lo aferra tanto a esta vida, pueda ser su madre, su padre, y yo no sé si usted está entendiendo ahí, porque cuando las personas en ese tiempo confesaban seguir a Jesús, una de las cosas que podían conseguir con esa decisión era que sus padres los rechazaran. O si no, recuérdese del ciego que Jesús sanó. El ciego que Jesús sanó, ¿usted sabe qué pasó? Que lo sacaron de la sinagoga, los papás dijeron, no, espérense, yo no tengo que ver con eso, esa es decisión de él, ya él es grande, nosotros no tenemos que ver con él. Eso fue él que decidió seguir a Jesús. Lo que le estoy diciendo es que la consecuencia de seguir a Jesús era ser aborrecido. Ahora usted decía, wow, yo voy a tener que ser sacado de mi casa por seguir a Jesús. Y ponía en un balance cuál era su prioridad de la vida. Jesús dijo, si usted decide el seno familiar antes que a mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, lo que le estoy diciendo es que tal vez ninguno de nosotros podemos visualizar claramente cuál ha sido la cruz que usted ha tenido que llevar. Pregúntele a un creyente para que usted vea. Yo lo he hecho y he visto que no he recibido la respuesta correcta. ¿Cuál es la cruz que usted ha tenido que llevar por seguir a Jesús? Todos tenemos una cruz que tenemos que llevar. Todos. Se convirtió en Señor. Tenía 2 mujeres. Y cuando yo le estoy discipulando, le digo, él me dice, filosóficamente me dice, hay algo que yo no he entendido. ¿Por qué un hombre no puede tener 2 mujeres si ama a las 2? Y me dice él, yo le voy a confesar algo, yo tengo 2 mujeres y yo la amo a las 2. ¿Cómo es posible que eso no se puede?
Y yo le dije, ¿tú quieres seguir a Jesús? Si quieres seguir a Jesús, no es con lo que tú pienses, no es con la idea que tú tengas, es con lo que Jesús ha establecido en su palabra. Y Jesús ha establecido en su palabra esto, esto y esto. Y me dijo, no vuelva más hasta que yo analice eso. Hermano, no estoy inventando un cuento, ¿eh? Así literalmente. No vuelva más hasta que yo analice eso, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Pero hermanos, yo estoy seguro que muchos hubiesen dicho, tú la vas dejando al paso. No, hermano, no, eso no es lo que Jesús está enseñando. Si no estás dispuesto, oye bien, a poner en una balance quién es más importante en tu vida, dejar a esa mujer o seguir a Cristo, si decides y titubeas de seguir a Cristo, ya tú no puedes ser discípulo de Jesús. Una muchacha que llegando tal vez a la edad de casarse, de tener hijos, que todavía no le ha llegado por el Señor ese siervo, pone en una balanza y dice, tengo que poner en balanza qué voy a hacer, seguir a Jesús o casarme con quien sea, porque ya yo me estoy quedando en una edad demasiado avanzada, sea creyente o no. Y cuando pone eso en balanza, si decide eso, decide, yo no veo en la iglesia, no veo la oportunidad, yo voy a buscar como quiera que sea. Usted sabe qué dice el Señor, no puede ser mi discípulo, porque la prioridad del discípulo es Jesús. La prioridad del discípulo de Jesús es Jesús. No existe nada, ni familiar, ni económico, ni emocional, que pueda ponerse en la balanza con Jesús. Lo primordial es Jesús. Puede ser que usted y yo, todavía hay cosas en nuestras vidas, ¿usted sabe qué? Que nosotros estamos peleando porque no queremos dejar eso por seguir a Jesús. Yo no sé qué puede ser. La cruz de usted es que usted tiene que tomar su cruz, al igual que como hizo Jesús. Jesús, hermano, ¿usted se cree que la cruz que Jesús llevaba era simplemente ese madero que tenía en su espalda? No era eso, hermano. La cruz que Jesús llevaba era la carga de su pecado y del mío. Que Jesús en ese momento, usted sabe lo que se estaba haciendo delante del Padre. Un fornicario, un adúltero, un asesino, un criminal. Esa cruz es pesada. Y Jesús, hermano, ¿usted sabe qué hizo? Dijo, voy a llevar esa cruz hasta el Gólgota, donde el Padre me dirá, consumado es. Has hecho lo que yo te dije que hiciera. Quedan liberados de sus pecados todo el que pone su fe en ti. ¿Usted se cree que eso fue algo fácil de Jesús? Esa decisión. Y Jesús, por eso es que estamos diciendo que solamente en Cristo es posible llevar esa cruz. Solamente en Cristo es posible llevar una cruz así. Todo el mundo dirá, pero es que no es posible que yo, y el Señor lo dijo, si tú no estás dispuesto a negarte a ti mismo y tomar tu cruz, tú no puedes ser mi discípulo. Hermanos, pregúntele a un creyente, ¿cuál ha sido la cruz que ha tenido que cargar por seguir a Jesús? Y es posible que está, ¿usted sabe qué? Tambaleando entre que si lo hace sí o no, en que sí o no está identificado realmente cuál es la cruz que debe llevar. Hermanos, yo espero que estas evidencias, hay más, lo daré en el otro, en otro sermón, pero que esta evidencia, hermano, ¿usted sabe qué? Puedan ser tan ejercitados en nuestras vidas, que cuando la gente vea
nuestras vidas puedan estar viendo a Cristo reflejado en nuestras vidas. No se crea que eso se hará por cantar una canción. No se crea que eso se hará por ir a la iglesia. No se crea que eso se hará simplemente por usted andar con una Biblia como antes. Eso se hará a medida que el amor de Cristo que está derramado en su corazón, usted lo pueda ir ejercitando con los demás. Que esa unidad que Dios ha dejado y que ha dicho, la gloria que yo he tenido se lo he dado a ellos para que sean uno. Que esa unidad de cada uno buscando el bien de los demás pueda ser efectivo. Y el mundo estará viendo que hay personas diferentes. El perdón y otra vez volver una situación de relación entre hermanos, volver esa relación a ser más grande, mejor, amarse más. Eso solamente es en Cristo que se puede. Todas las personas deciden mejor. ¿Usted sabe qué? Dejar eso allí en su corazón y romper totalmente con esa situación. Pero en Cristo Jesús es posible que a pesar del problema que tengamos con los hermanos, que esa relación pueda crecer y que sea más grande esa relación que tengamos. En Cristo Jesús es, oiga bien, solamente en Cristo es posible llevar la cruz, tomar la cruz nosotros mismos. Es algo que Jesús está diciendo, tú eres el responsable. Toma tu cruz y sígueme. Yo no sé cuál será su cruz. Yo no sé cuál será esas cosas que lo aferran tanto que usted al ponerlo en la balanza casi está al mismo nivel de la prioridad de Jesús. Hay personas que es su oficio, hay personas que es su trabajo, hay personas que es lo que sea y no están dispuestos a dejar nada de eso por seguir a Jesús. ¿Qué usted tiene que dejar por seguir a Jesús? Quiera Dios que usted realmente demuestre con los hechos y yo de que somos discípulos de Cristo. Que nuestra prioridad es Cristo Jesús y nada más. Cristo Jesús es nuestra prioridad. Que Dios nos ayude y que cada uno de nosotros tengamos en nuestras vidas estas virtudes ejercitándonos de tal manera que el mundo pueda ver que realmente hay algo diferente en nuestras vidas que el mundo no puede tener.